Hola, ¿cómo está? Bienvenido y bienvenida a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Sí, estamos regresando, rescatando un poquito el formato de este programa que por años hemos estado conduciendo, que es Perspectivas. Y como este es un programa especial que estamos pasando en un fin de semana, no corresponde al noticiero que tenemos en Rompeviento TV, que se llama Rompeviento TV Informa, que transmitimos para usted diariamente de 2 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. En esta ocasión, pues tenemos un programa especial porque hay un sentido de alarma generalizada en pueblos indígenas y en organizaciones sociales y civiles particularmente las poblaciones afectadas. Otra vez la ley minera haciendo estragos, y cuando parecía que, según el discurso oficial, esto ya no debería estar pasando, y cuando se escucha poco del trabajo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de repente resaltan algunos trabajos y hay un riesgo de que el fallo de la Suprema Corte de Justicia pueda proteger nuevamente a las mineras. Y además, parece ser que hay una celeridad en este caso, y es algo que está preocupando mucho, particularmente por esta iniciativa que está tomando el ministro el Javier Lainez, que está prácticamente pues amenazando con prácticamente invalidar cualquier recurso de amparo que puedan hacer pueblos indígenas. Pero bueno, mire, tenemos tanto personas de pueblos originarios, de pueblos indígenas que están siendo directamente afectados, como también tenemos expertos en la materia, abogados, y que además trabajan en organizaciones o hacen trabajo de investigación ya desde hace muchos años, y que hacen un trabajo documental y de campo, y son personas que están mucho tiempo en poblados y en comunidades, y están mucho tiempo en la investigación documental también. Entonces, yo me voy a permitir informarle que va a estar con nosotros Nazario Diego Telles, indígena representante del grupo Altepatagpianig, disculpe usted la pronunciación, cooperativista de la Unión de Cooperativas Tosapen Titataniseke, perdón. Está también el abogado Javier Martínez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Estará también con nosotros el abogado Francisco López Bárcenas, quien ya ha estado en algunas ocasiones en Rompeviento TV, particularmente también en algunas entrevistas que le ha hecho uno de los colaboradores de Rompeviento TV, que es Luis Hernández Navarro. Bueno, Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis, está también con nosotros, y se encuentra también Leonardo Durán, miembro del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, el COTIC. Así que le vamos a darle... Justo, pues lo que se exige al Estado mexicano es que el Estado mexicano decidió en este territorio concesionar parte de su territorio a la minería sin respetar el derecho a la libre determinación que tiene el pueblo, sin siquiera consultarlo. Y es un tema estructural, no es un tema simplemente de haber otorgado algunas concesiones. Es un tema estructural en donde se identifica que esta lucha no es única de este pueblo Macehual. Esta lucha está regada en todo el país, en todo el territorio mexicano. Los territorios indígenas están totalmente invadidos por proyectos extractivos. La minería es uno de ellos que más está invadiendo. Y justo esta razón por la que invaden esos territorios es porque hay una ley que para nosotros es una ley injusta, porque pone a la minería por encima de los derechos de los pueblos y de los seres humanos como una actividad prioritaria, y una ley que no respeta derecho a la libre determinación que consagra el artículo 2 de la Constitución de los Pueblos Indígenas. Y por esa razón, entonces, esta demanda de amparo justo
se estableció tanto contra las autoridades del Poder Ejecutivo que dieron ese permiso, como también contra quienes hicieron esa ley. Ese es el meollo que está en esta discusión. Y la ley minera, pues, tiene una visión extractivista, netamente. No es compatible con la visión de los pueblos indígenas. Y la ley minera, como también la ley de aguas, pues pone en jaque estos usos, ¿no? Matan a los pueblos. El asunto quedó alojado en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Se le encargó al ministro Lainez la elaboración del proyecto respectivo y es así que estamos para que sea resuelto, ¿no? Salió el proyecto listado el mes pasado y será votado este próximo miércoles 13 de mayo. Aquí la cosa se pone interesante, Ernesto, porque el asunto, palabras más, palabras menos, el ministro lo que está proponiendo es que se debe denegar el amparo al pueblo Masehual, en razón de que simple y sencillamente la ley minera no se relaciona con los derechos de los pueblos indígenas. Y hago otra vez énfasis en esto. Cuando empezamos este programa, fuiste tú quien dijo otra vez la ley minera, otra vez la afectación a los pueblos indígenas. Y eso es exacto, eso es justo lo que está pasando. Esta ley es contraria a la Constitución. Esta ley profundamente lastima los derechos de los pueblos indígenas, particularmente 3 derechos. Primeramente, el derecho al territorio. Segundo, el derecho al agua. Y tercero, el derecho a la autonomía. Desde mi perspectiva, si se llega a aprobar este proyecto y sale como sentencia, el mensaje es: los pueblos indígenas no tienen derechos en este país. Ese es el mensaje. Por eso la gravedad de lo que está tratando. La ley minera es anticonstitucional porque, sobre todo en relación con pueblos indígenas, porque declara de utilidad pública esa actividad. O sea, todo el mundo sabemos que es actividad privada, no la está manejando el Estado, y sin embargo la declara de utilidad pública porque la utilidad pública es un instrumento que tiene el Estado para expropiar las tierras sobre las cuales está el mineral, si los propietarios de ellos se niegan a llegar a acuerdos con los titulares de las mismas. Otro asunto importante, es preferente la actividad legalmente. O sea, si está un pueblo ahí no importa, pero al ministro Lainez le parece que eso no afecta a los derechos. Si hay ahí tierras para sembrar, no importa, la actividad minera es preferente. Si hay recursos genéticos, recursos biológicos, no importa, ¿no? Por eso decimos que es anticonstitucional. Según la Ley Federal de Derechos, una concesión por una hectárea paga cada 6 meses 5 pesos. No estoy mintiendo, son 5 pesos lo que pagan, sin importar si van a extraer oro, si van a extraer plata, si van a extraer fierro, si van a extraer indios, lo que vayan a extraer, pagan 5 pesos. Pueden llegar hasta 111 pesos, dependiendo del tiempo que lleven. Eso según la Ley Federal de Derechos, ¿no? Por la concesión, hay que decirlo, porque por extraer el mineral, por ponerlo a boca de mina y industrializarlo, no pagan un centavo. O sea, se están robando el patrimonio de la nación. Las concesiones ahora son por 50 años. Nunca en la historia de México fueron por 50 años. Ni siquiera con Porfirio Díaz. Ahora son por 50 años, renovables por 50 años, o sea, por 100 años. Es decir, la vida útil de 2 generaciones de pueblos o de campesinos que tengan las tierras. Bueno, con esas condiciones, pues cómo no va a ser rentable la minería. Me sorprende muchísimo que en un proyecto de esta envergadura, de una ley que ha sido tan polémica para los pueblos, donde además se dedican la mitad del proyecto, más de la mitad, a reconocer el derecho de los pueblos indígenas, al final terminen afirmando este proyecto de ley elaborado por el ministro Lainez,
pues diciendo que simple y sencillamente la ley minera no afecta o no interviene en los intereses y derechos de los grupos indígenas. Claro, ¿por qué sí afecta la minería a los pueblos indígenas? Debo decirte, Ernesto, que cuando presentamos justo la demanda, hacíamos, por ejemplo, referencia a todos los estudios que, por ejemplo, desde la REMA, desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería, se han hecho en lugares como Carrizalillo, Guerrero, donde se ha evidenciado que prácticamente todas las familias de esa comunidad tienen alguna afectación a la salud por la minería. Ya no qué decir por todo el cambio de vida que significa que los lugares donde antes sembraban sus milpas, tenían sus animales, sus ganados, pues ahora son lugares del Tajo que no pueden aprovechar. Por eso nos llama la atención, ¿qué se sustenta? ¿Cuál es el argumento para decir que no afecta las muestras de solidaridad que hemos visto ante este pronunciamiento del proyecto de ley? Mucha gente está atenta, preocupada y digamos que incluso indignada al conocer que este puede ser el veredicto que quizás la Suprema Corte pueda aprobar esta semana. Entonces, no es un hecho menor, creo que puede ser un hecho que sienta un precedente para la forma en cómo la Suprema Corte de Justicia aborde un tema tan delicado para los pueblos indígenas como es la ley minera. Muchas gracias, Ernesto. 3 mensajes. O sea, el primero es que estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se tomen los derechos humanos en serio. Estamos diciendo que le den vida al artículo 1 y al artículo 2 constitucionales. Son absolutamente el norte que debería regir sus actuaciones. La segunda que estamos pidiendo, por tanto, es que se retire este proyecto y que se haga uno nuevo donde se ampara y proteja al pueblo Masehual y, por tanto, donde se declare la inconstitucionalidad de esta norma que ya hemos señalado. Y vale la pena decir, aquí no estamos señalando que sea toda la ley, son artículos muy puntuales, ¿no? Y la tercera es que asumamos, este es un llamamiento al pueblo de México, a que nos reconozcamos como un pueblo culturalmente diverso. México no es un país mestizo, es un país que por tanto requiere la revisión de todos sus ordenamientos jurídicos, particularmente los que se refieren al manejo y uso de los recursos naturales, como es la ley de aguas, como es la ley de hidrocarburos, como es la ley minera, porque esas leyes forman parte neurálgica del sistema que violenta sistemáticamente los derechos humanos. Creo que el tema minero es un tema de Estado, es decir, le corresponde a todos los poderes, a los 3 poderes federales y a otros de los estados, pues entrarle. Nosotros históricamente tenemos mucha experiencia en eso. Pero ¿qué puede hacer el presidente de la República en concreto, me preguntas? Yo recuerdo que alguna vez él dijo que ya no iba a dar concesiones. Sí, nada más que no se trata de dar concesiones, eso no resuelve el problema, porque se han dado tantas, o sea, ya dije, tienen alrededor del 20% del territorio nacional controlado por 100 años, y muchas de estas concesiones se dieron sin respetar las leyes. En el caso de los pueblos indígenas es clarísimo que todas están fuera de la ley porque a nadie lo consultaron, es elemental eso. Pero también la Auditoría Superior de la Federación ha dicho que se entregaron concesiones a empresas que no demostraron que su objeto social era la minería, por ejemplo. Y eso es gravísimo. Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene en mano que puede hacer el presidente de la República es cancelar todas las concesiones que se dieron violando las leyes. Mi nombre es Ernesto Ledesma, esto fue Perspectivas, usted vio, estaba en Rompeviento TV. Muchas gracias por habernos acompañado.